Universidad Abierta y a Distancia de México. Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. Módulo 2, Unidad 2. Actividad número 4, Identidades y Leyes. Mi nombre, Rebeca Loya, integrante del grupo número 3. En este video hablaremos sobre la ley del seno y la ley del coseno. ¿Para qué, cómo y cuándo es aplicable? Normalmente en trigonometría solemos identificar a los lados con las letras minúsculas y a los ángulos con las letras mayúsculas. En el caso de trigonometría, un ángulo es perteneciente a un lado. Es por ello que la ley del seno se identifica de la siguiente manera. El lado A sobre el seno del ángulo A es igual al lado B sobre el seno del ángulo B y el lado C sobre el seno del ángulo C. Podemos aplicar la ley de los senos cuando tenemos ciertos valores que nos ayudan a poder aplicar esta ley. Los valores serían el lado y el ángulo par y algún otro dato. Ya de esta manera podríamos utilizar la ley según nos convenga. Por otro lado tenemos la ley de los cosenos. Utilizando la misma forma en los triángulos para identificar los lados y los ángulos, tenemos las siguientes notaciones. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces el valor de b por c, y esto multiplicado por el coseno del ángulo A. En el mismo orden, pero para b, tenemos b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces el valor de a por c, multiplicado por el coseno de b. Y para c tenemos c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces el valor de a por el valor de b, multiplicado por el coseno de c. En este caso, podemos utilizar la ley de los cosenos cuando contamos con un lado, el ángulo y el otro lado, es decir, cuando contamos con dos lados y el ángulo que los comparte, o también cuando tenemos los tres lados para poder calcular el ángulo. Para culminar con este video, respondemos a la pregunta de cómo calcular los valores de los lados y los ángulos internos de un triángulo oblicuángulo. Identificamos como triángulo oblicuángulo aquel que ninguno de sus ángulos es recto. Pudiéramos calcular los valores del triángulo oblicuángulo con ayuda del teorema de Pitágoras. La manera de hacerlo es trazando una línea que divida este triángulo en dos triángulos iguales, formando dos triángulos rectángulos. Aunque la manera correcta y práctica sería utilizar la ley de seno o la ley de coseno según los datos que tengamos. De acuerdo a lo anteriormente planteado, cualquiera de estas leyes es válida para poder calcular cualquiera de los valores necesarios en un triángulo oblicuángulo. Bien, pues hemos llegado al final del video. En conclusión, sabemos que de acuerdo a los datos que tengamos o a los datos que carezcamos para realizar nuestro procedimiento, podemos apoyarnos de las funciones trigonométricas, así como de las identidades fundamentales de la trigonometría.